en los tiempos de COVID. Análisis del momento. El día de hoy escucharemos la plática con el Dr. Pedro Moctezuma sobre el acaparamiento del agua que hacen las empresas. En el reportaje hablaremos de cuál es la situación de la pandemia en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hoy Jorge Meléndez dedica su comentario a las mujeres. Como cada viernes, tenemos el resumen semanal de lo que sucede con el COVID en el mundo. Y disfrute de la selección musical que realizó Heréndira Salazar. Muy buena tarde. Les saluda Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción hoy viernes 18 de diciembre que se cumplen 274 días de iniciado el confinamiento en Ciudad de México y como cada viernes desde que iniciamos este programa, los invito a que si pueden permanecer en casa, lo hagan. Cuidémonos todas y todos. Acompáñenos los próximos minutos en los tiempos del COVID, análisis del momento. Escuchemos cómo está el asunto del agua en el país con la entrevista de la semana. Adelante. Diálogo de la semana. Buenas tardes, estamos en el programa En Tiempos de COVID y hoy tenemos el placer de tener con nosotros al doctor Pedro Moctezuma Barragán, uno de los más puntuales especialistas en los problemas del agua. No lo digo yo, sino su largo currículum que plantea cómo él ha abordado de diferentes maneras este y otros asuntos, sobre todo culturales, aparte de ser especialista y doctor por la UAM Iztapalapa, y dentro de Wikipedia, el maestro Carlos Monsiváis llama al doctor Pedro Moctezuma Barragán el gran concertador de tiempo completo. Vaya el elogio que hace el sabio Monsiváis de nuestro entrevistado. Y queremos preguntarle al doctor por qué esta famosa ley del agua que aprobó Conagua en 1992 ha podido hacer que las empresas acaparen la gran mayoría de este líquido vital para sus actividades y desprotejan no solamente a todos los habitantes, sino a los más pobres. Incluso en algunos estados del país, como Puebla, este servicio está concesionado y dicen algunos que detrás de él estaba el cerebro de Carlos Salinas de Gortari y Josep María Córdoba. ¿Qué opina usted, doctor Pedro Moctezuma? Bueno, la Ley de Aguas Nacionales fue una condición que puso Estados Unidos a México para su entrada al Tratado de Libre Comercio. Le impuso la ley del agua, la ley agraria, la ley minera y la ley forestal. Incluso la ley forestal llegó al Congreso para su aprobación en inglés. Ah, qué bonito. O sea que nuevamente sacando a Monsiváis, somos la generación educados en inglés y amantes de los estadounidenses. Afortunadamente tenemos raíces profundas en culturas muy importantes, milenarias, y esta fiebre de querer imitar al American Way of Life yo creo que va a terminar pronto. Ya estamos viendo el tipo de locuras que pasan en el vecino país. Que sí nos llevaron al baile Salinas y su grupo en 92. Después del quinazo, la primera acción que hizo Salinas al entrar al gobierno
gobierno fue crear Conagua. Y Conagua, su primera tarea fue cumplir con esta obligación de tener una ley de aguas nacionales que le diera la espalda a todos los usos y costumbres, a los derechos ancestrales del agua de México y a la propia Constitución, que plantea que las aguas nacionales son propiedad de la nación, en la cual tenemos soberanía, y las concesiones era tomado como un mecanismo muy secundario. La Conagua lo que hizo a través de la Ley de Aguas Nacionales es abrir al mercado las concesiones de agua. Lo que estamos viendo últimamente en Wall Street, la bursatilización del agua, pues obedece a esta lógica que va cada vez progresando peligrosamente a convertir el agua de plano en una mercancía. Pero la Ley de Aguas Nacionales propicia esto ya desde 92 y se genera una dinámica ya de oferta, de subasta del agua al mejor postor. Y las cifras son muy claras. Entre 1917, cuando inauguramos la Constitución que nos rige, en 1992 se habían entregado 2,000 concesiones. De 1992 a la fecha ya van 548,000 concesiones. Imagínense qué brinco. ¿Y sabe cuántos inspectores hay para vigilar el cumplimiento de las concesiones? Doctor, no tengo idea. Díganos usted. Poco más de 80 para 548,000. Entonces, lo que se ha dado es un mercado del agua al servicio de las grandes transnacionales, de las grandes corporaciones, mineras, refresqueras, cerveceras, lecheras. Tenemos un dato que el 1.1% de los usuarios acapara la quinta parte del recurso con fines lucrativos. Y tenemos nombres también: Claudio X González, que ahora quiere derrocar a como dé lugar a López Obrador, que es el dueño de Kimberly-Clark; Salinas Pliego, que sigue haciendo fiestas en sus lugares; el señor Germán Larrea de Minera México, etcétera. ¿Es así este dato correcto, doctor Pedro Moctezuma? ¿Y qué más nos puede añadir? Sí, es correcto. Son cifras millonarias y muchas veces son cifras manipuladas. Por ejemplo, tenemos el caso de Goldcorp, que tenía 10 millones de metros cúbicos al año concesionados, y ellos hicieron su propia investigación, se la llevaron a Conagua porque habían, entre comillas, descubierto 40 millones de metros cúbicos de agua en el semidesierto de Zacatecas. Y Conagua, graciosamente, les otorgó estos 40 millones de metros cúbicos en concesión, lo que ha generado un colapso en todas las comunidades vecinas, cuyos manantiales, cuyos veneros, cuyos vergeles están secos. El caso más recientemente puesto a la luz es el de Constellation Brands en Mexicali. Así es. Grados de temperatura, mortandad infantil por deshidratación, y ahí se le otorgó el gobierno del estado a Constellation 20 millones de metros cúbicos de agua de la mejor calidad para ser exportada a Estados Unidos. Y este es Sin embargo, en el norte. Como Reforma se rasgan las vestiduras diciendo: ¡qué horror! ¿Por qué le quitan esta concesión a Constellation Brand? No van a llegar 1,500 millones de dólares de inversión en México. ¿Qué podríamos decir ante eso, doctor Pedro Moctezuma Barragán? Pues estas inversiones, que son vistas como la salvación, en realidad lo que están haciendo es traer plantas muy complejas, semiautomatizadas, que generan muy poco empleo y exigen todavía más energía, más agua y más trabajo flexibilizado, o sea, súper explotado. En el norte, esta cuestión de exportar a Estados Unidos productos que requieren mucha agua, como las manzanas, hay una empresa, La Norteñita, que tiene concesión por 32 millones de metros cúbicos, y todo eso se va a los Estados Unidos. En San Quintín también tienen 24 millones de metros cúbicos. La mayor parte de esa agua es irregular,
circular y también se va a Estados Unidos. O sea que las inversiones vienen para sacar más, saquear más y no para aportar a la economía y al bienestar de México. Y otra cosa muy importante es que las transnacionales, desde la época de Salinas, con esa soberbia, con esa arrogancia, pues muchas veces ni siquiera cumplen con las leyes tan flexibles para ellos. Y hay todo un mercado negro de agua. Por ejemplo, Constellation Brands abriendo pozos clandestinos. La misma Norteñita con muchas perforaciones irregulares. Un gobernador de Sonora, usted recuerda que tenía hasta su presa. Sí. Entonces, panista, ¿no? Todo un huachicoleo del agua que está siendo muy grave porque 41 millones de mexicanos sufrimos del tandeo, o sea, agua 2-3 horas cada 8 días, cada 10 días, y 10 millones de mexicanos de plano sin agua. La buena noticia es que llevamos organizándonos desde el año 2012, consejos, comisiones de cuenca, universidades, pueblos originarios, ejidos, sindicatos, comunidades eclesiales de base, grupos culturales para defender el agua y a partir de la reforma del 8 de febrero de 2012 que dice en el artículo 4 de la Constitución que los mexicanos tenemos derecho al acceso equitativo y el uso sustentable del agua y que además como garante de esto, después de los 3 niveles de gobierno y junto con ellos se exige la participación ciudadana. Redactamos a partir de todas las experiencias que hay de proyectos de ecotecnias, de recuperación de agua de lluvia, trabajo de canalización del agua para evitar deslaves, trabajo en el tratamiento de agua para nuestro clima, que a diferencia de lo que se compra y siembra de cadáveres de plantas de tratamiento aerobias en todo el país, hay 10,000 que no operan. Estamos proponiendo la tecnología anaerobia, que es 3 veces más barato y más efectivo. Bueno, todas estas experiencias y un debate entre cientos de personas a través de 199 foros nos llevó a crear la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que metimos en el Congreso el 4 de febrero de este año y que tiene que ser dictaminada. Ahí se plantea precisamente un control sobre el sistema de concesiones, darle priorización a la inspección, generar las sanciones que permitan contar con un fondo del derecho humano al agua, la prohibición al lucro, la toma de decisiones desde abajo, desde las microcuencas, subcuencas y cuencas, con participación ciudadana, la creación de contralorías sociales del agua 100% ciudadanas. En fin, esta iniciativa ha ido avanzando en el Congreso. Hemos consensado con senadores y diputados, un grupo de senadores y del Morena y un grupo parlamentario del PT en la Cámara de Diputados hicieron nuestra la iniciativa. Entonces entró 3 veces, hay otra de Medio Ambiente de Morena, en fin. 2 preguntas rápidas. ¿Qué tendría que hacer alguien para conocer esta iniciativa, en primer lugar? Y segundo lugar, ¿cómo podríamos los ciudadanos sumarnos a esta iniciativa para que tenga mayor eficacia? Sí, pues estamos ya exigiendo que la 64 legislatura la dictamine y la aprueba. El 1 de julio 30 millones de mexicanos votamos por un cambio y debe de empezar por el agua. Y el 18 de enero empezaremos una gran campaña. Nuestra página de internet es de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, es www.aguaparatodos.org.mx. Y también estamos en Facebook con Agua para Todos, con X en lugar de O, Agua para la Vida. Ahí vamos a depositar toda la información de esta campaña y también una página que se llama 12 por el agua, para que esta sea multimedia. Vemos también que algunas empresas que siempre se quejan, que siempre están en contra, sobre todo de este gobierno, como FEMSA, Lala, Bachoco, Herdes y las mineras Goldcorp y Buenavista, el Grupo México, son de quienes explotan exhaustivamente el agua, incluso cuencas que están por agotar
agotarse, y si se agotan, yo creo que pues ya no podrán reponerse. ¿Cuál es su opinión, doctor Pedro Moctezuma Barragán? Sí, pues mi opinión es que a esto le llamamos la hidrocracia neoliberal, la gran oligarquía que siempre trabaja de cara a la especulación, a la bolsa de valores, pues debe de encontrar en México fuertes límites que impidan el despojo y que impidan que se violen los derechos humanos. El derecho humano al agua es un derecho llave que está relacionado con la salud, con la alimentación, con el medio ambiente y con otros 18 derechos humanos más. Y por ello se necesita una amplia coalición de mexicanas, de mexicanos de cada rincón del país, de todas las capas sociales, orígenes, razas, religiones. Incluso es un movimiento transparente. El agua no tiene color, el agua es transparente. Y este movimiento, para efectivamente poner por encima el interés de nosotros como seres humanos y de la nación mexicana por encima de la hidrocracia, pues que está atrincherada y buscando desviar o impedir la aprobación de la Ley General de Aguas. Entonces, para nosotros sí es una tarea muy actual en enero participar de esta exigencia para la Cámara de Diputados cumpla con su deber de esto es constitucional y ya llevan 7 años de retraso del plazo que les daba 360 días a partir de febrero de 2012, imagínense. Entonces, el Congreso está en falta y los mexicanos decimos si les pagamos a los representantes, a los legisladores, pues que trabajen. Y si estamos con COVID en una situación de emergencia, en donde siempre se nos pide que nos lavemos las manos, que lavemos la ropa, que el cubrebocas lo tengamos limpio, pues ¿cómo vamos a poder hacer todo eso sin agua? Pero además, como usted señala bien, en estos casos, yo le quisiera decir, bueno, ¿cómo van a tomar agua muchos pueblos si lo primero que les llega es la Coca-Cola en lugar de tener agua a la mano, ¿no? ¿Es cierto esto, doctor Pedro Moctezuma? Sí, efectivamente. Sí somos un país que está en primer lugar en obesidad y al mismo tiempo primer lugar en consumo de refrescos. Simplemente la privatización del agua se ha dado por la venta de botellitas. Se venden más de 75,000 millones de pesos en botellitas de agua y el gobierno en el presupuesto del año pasado solo dio 2,400 millones para agua potable, para infraestructura de agua potable y saneamiento. O sea, 2,4 contra 75. Esto tiene que cambiar. Tenemos casos, por ejemplo, en Iztapalapa, donde está la Bonafont, y ellos están yendo el agua que provee de los acuíferos abajo de la Sierra de Santa Catarina, y todas las calles vecinas por la extracción están fracturadas, las viviendas verdaderamente afectadas. Ahí en Iztapalapa tenemos 19,000 viviendas fracturadas por la sobreexplotación de los acuíferos y con sed, sin agua, con agua por tandeo, les llega muy precariamente una vez a la semana, y todo el mundo es consciente que salen los camiones y camiones de botellitas de Bonafont. Lo mismo pasa con la Pepsi-Cola, la que se le vende 1 millar de litros de agua a 6 pesos, ya como nos la venden ellas ya en botellitas de a 10 pesos. Ahora que usted habla de la Cámara de Diputados y diríamos de senadores, todos los legisladores, todavía vemos que en sus sesiones presenciales, porque algunas ya no lo son, vemos ahí en el presidium las botellitas de agua. Pues que no, los legisladores tendrían que ser más conscientes y decir, ya no pongan botellitas, no pongan una jarra y de ahí nos servimos. Eso es lo que debe ser. Lo grave es que incluso ya eso nos pasa en las universidades, lo han puesto las empresas como protocolo. Entonces, cuando yo me siento a dar una conferencia y niego la botellita, le digo, por favor, nada más un vasito de agua. Dice, no, es que el protocolo dice que tiene que ser botella. Caray. Entonces, esas prácticas de excelencia que
impulsan las calificadoras privadas ha penetrado en las costumbres, y eso pues nos lo tenemos que sacudir porque estamos en un momento en la humanidad de vida o muerte. Volviendo al tema de las concesiones, están dando concesiones a 30 años. Imagínense usted en el 2050, ¿cómo podemos garantizar con estas concesiones? Ya estaremos muertos todos. Exactamente. Por eso nosotros proponemos en la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que las concesiones tengan un periodo más corto y que se vigilen efectivamente, y el que no cumpla con la ley, pues que se le extinga la concesión. Para los casos más graves, para la mayoría de las gentes, podría haber un reconcesionamiento automático en caso que no haya faltas, ¿no? Pero sí necesitamos de este instrumento legal y de una ciudadanía organizada en contralorías sociales del agua, participando en los consejos de cuenca, que haga oír la voz de los usuarios y no solo escuchemos la de los grandes concesionarios, que son los que acaparan actualmente las directivas de los consejos de cuenca y que tienen alianzas con Conagua que les han permitido hasta ahorita seguir abusando de México. Ahora entiendo, según lo que usted dice, por qué, por ejemplo, los antes delegados, hoy alcaldes de Iztapalapa, dicen que van a resolver el problema en esa demarcación, pero resulta que pues no pueden resolverlo si tenemos esta ley de aguas que imposibilita cualquier cuestión. Exactamente. Si la ley de aguas son cadenas, cerrojos para el buen gobierno. Y también hay una cuestión estructural que hay que atender en el mediano y largo plazo, que es que efectivamente la infraestructura de distribución del agua es muy desigual. Para el caso de la ciudad, se concentran los grandes volúmenes en el poniente y en el norte de la ciudad, mientras que en el suroriente, que es proveedora de agua, desde Xochimilco, desde Milpalta, desde la Sierra de Santa Catarina, desde Tlalpan, están los grandes procesos de filtración que nutren la ciudad. Ahí están también los pozos que llevan el agua al centro, poniente y norte, y hay una gran escasez estructural. Se necesitan depósitos para surtir permanente de agua a Iztapalapa y al sureste. Se necesitan macro medidores para que, como dice la Constitución, el agua se distribuya equitativamente en toda la ciudad. Y son cosas que tendrían que priorizarse en el presupuesto. Los macromedidores no son caros, las obras son indispensables y también se deben de combinar con algo que es bueno, bonito y barato, el rescate de nuestros cuerpos de agua. Como ciudad lacustre que somos, hay un proyecto aprobado por el Consejo de Cuenca del Valle de México para restaurar el lago Chico, Chalco, en donde hay, por los hundimientos de la ciudad, 500 hectáreas de un nuevo lago que podría, si se le habilita, surtir agua para 3 millones de personas, o sea, todo el sureste de la ciudad, a un costo de tan solo 7,800 millones de pesos. Mientras que para sacar el agua mezclada con agua pura y agua de lluvias, se han gastado ya 54,000 millones de pesos en el túnel emisor oriente que hacen la ICA y SLIM. Entonces estamos invirtiendo en desecar el Valle de México, y con inversiones que son de una 10ª parte de estas cantidades podríamos tener un tratamiento local a nivel de subcuencas que nos permitiría encontrar el equilibrio hídrico. Tenemos bien estudiado esto. El agua que cae por las lluvias en un régimen bastante generoso en el Valle de México podría permitirnos que el agua de la cuenca se quede en la cuenca, con políticas de descarga cero para las industrias, con políticas de separación del agua de lluvia de las aguas residuales y con un rosario de plantas de tratamiento micro y meso a lo largo y ancho de la ciudad que estén asociadas a parques y a zonas de disfrute. Y también el caso del lago Tláhuac Xico en Chalco y de otros cuerpos de agua asociado a el rescate de las hortalizas, por ejemplo en el caso de Mixquic, el ecoturismo,
la agroecología, en fin, un nuevo tipo de enfoque hacia lo que llamamos progreso y termina siendo suicida. Así es. Doctor, entonces no estaba tan equivocado, no era una utopía el ingeniero Alberto Castillo cuando decía hay que captar el agua de lluvia y transformarla para una serie de usos hogareños. Sí estaba en lo correcto. Esta es una escuela muy importante que inició Nabor Carrillo, rector de la UNAM, y es una de nuestras prioridades, que nos surtamos del agua de lluvia, pero no solo en micro, no solo en escuelas, mercados o en los hogares, sino también en estos grandes depósitos que son los lagos, San Gregorio, Tlahuajico, Guadalupe, las zonas de manejo de agua como Casa Colorada, en fin, todos los grandes depósitos que tenemos. Ciudades como Nueva York, pues tienen en Central Park un gran lago, que es al mismo tiempo su reserva de agua. Una última cuestión, habría que meter también en cintura el turismo, porque yo he llegado en algunos hoteles y resulta que tienen unas regaderas que parecen más bien una tubería de agua para que se bañe la gente, con un desperdicio notorio, terrible. Sí, necesitamos un cambio cultural. Como la crisis que enfrentamos pues es una crisis civilizatoria, los jóvenes ya están empezando y muchos de nosotros queremos con corazón joven efectivamente cambiar el modo de vida, el modo de producir por uno que sea sustentable y armónico con la naturaleza y justo, porque quienes llevan la peor parte son los pueblos originarios que producen 25% del agua, está en regiones bioculturales de los pueblos originarios y también las comunidades. En México hay entre 10 y 18 mil sistemas comunitarios de agua que resuelven este problema con usos y costumbres y que no tienen ningún amparo legal. Cuando se acerca la ciudad ahí, los despojan de un sistema que ellos construyeron, que ellos excavaron en faenas, en el que ellos invirtieron, se vuelve propiedad del municipio o de una acción público-privada y les llegan entonces grandes cobros de agua por algo y falta de agua por algo que ellos tenían resuelto. Pues le agradecemos muchísimo, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Sabemos ahora, después de esta conversación, que tenía razón Carlos Monsiváis en motejarlo así o decirle así, el gran concertador, y esperamos volverlo a escuchar porque nos ha dado luces sobre un problema que de verdad es vital, no solamente para el futuro, sino ahora, en donde estamos en una pandemia, donde el agua es indispensable para todos. Le mando un gran abrazo y muchas gracias por conversar con la audiencia de Radio Educación. Gracias, y inspirándonos en Carlos Monsiváis, pues no dejemos de concertar esta Ley General de Aguas que México necesita. Gracias. Toma conciencia, mi hermano. Con la Sonora Dinamita, la original. Se oye un lamento en el agua, se oye un lamento en el mar, se oye un lamento en el agua, se oye un lamento en el mar. Que la tierra sufre un cambio y el agua puede acabar. Y la tierra nos reclama que el agua hay que cuidar. Toma conciencia, mi hermano, y vamos a despertar, que la vida es una sola y hay que saberla apreciar. Cuide el agua, que se nos puede acabar. cuida el agua, Se oye el lamento del mar, cuide el agua, que se nos puede acabar. cuide el agua, Se secan ríos y el mar. Sí que se ha mercantilizado el agua desde 1992 con 548,000 concesiones. Un líquido vital para subsistir en la vida. Alarmante. Conozcamos a fondo la iniciativa en el sitio Agua para la Vida y la dirección es www.aguaparatodos.org.mx. Estemos atentos a lo que sucede con este asunto. En la música escuchamos a la Sonora Dinamita interpretar Cuida el agua de Lucho Argain y Xiu García.
Está usted sintonizando Radio Educación en el 96.5 de FM, 1060 de AM y también puede seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube y en www.radioeducacion.edu.mx. Continuamos con el reportaje. A fondo, con Víctor Bárcenas. Alerta por COVID. Toca ser responsables. Con la llegada de la temporada invernal y el hecho de que las medidas de sana distancia, higiene profunda y no aglomeración de personas han dejado de ser rigurosas, la Ciudad de México enfrenta un evidente crecimiento y repunte de casos de la pandemia de coronavirus. Más allá del semáforo epidemiológico, las autoridades no han querido regresar al color rojo por las implicaciones que un cierre de actividades públicas estricto generaría en la agudización de la crisis económica. Con un registro de más de 4.500 internados en hospitales estos días, la Ciudad de México volvió a los niveles más críticos de la pandemia en materia de hospitalizaciones, similares a los reportados en mayo pasado. Así lo reconoció la jefa de gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, al señalar que en estos momentos es fundamental la responsabilidad y participación de los ciudadanos para lograr detener la cadena de contagios. Esta semana se reportó en la Ciudad de México una ocupación de 71.5% de camas generales y 50.2% de enfermos en terapia intensiva. La jefa de gobierno de la capital mexicana expuso que la evidencia científica muestra que actualmente el principal foco de transmisión del nuevo coronavirus son las fiestas y aseguró que de un mes a la fecha hubo una relajación social y comenzaron a hacerse más eventos públicos, fiestas y celebraciones. Advirtió que si las medidas implementadas hasta ahora no son suficientes para disminuir los contagios, se aplicarán otras medidas más restrictivas como el cierre de negocios no esenciales. Claudia Sheinbaum expuso que de poco sirve cerrar una plaza comercial si no se atiende el llamado a evitar las reuniones familiares masivas, por lo que insistió en demandar la responsabilidad de cada uno de los habitantes de la capital mexicana. Estamos incrementando la capacidad hospitalaria, estamos con 20,000 pruebas diarias para el aislamiento de los positivos y su apoyo, pero necesitamos bajar la curva de contagios. Y hasta ahora han sido medidas de orientación a la población, buscando que haya la participación de la ciudadanía. No solamente es algo que dice la jefa de gobierno, es algo que dicen los gobernantes de todo el mundo. Lo hemos dicho en varias ocasiones, una buena parte del problema que estamos teniendo hoy se vivió, entre otras cosas, por el incremento de las fiestas y de la disminución de las medidas sanitarias de parte de la población. Pues más allá de las medidas que se tomen como gobierno, se requiere necesariamente de la concientización y la responsabilidad ciudadana. Le pedimos a la población que no se canse, que dé todo de sí mismo. Si los médicos están dando todo de sí mismos, la población también tenemos que hacerlo. Si los médicos no se van a cansar porque están salvando vidas, de la misma manera la población no tiene pretexto para decir que se está en una situación de hartazgo. Entonces hay que tener solidaridad con nuestros médicos y el apoyo ciudadano. La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el inicio del periodo de posadas decembrinas, anunció que reforzarán el perifoneo con un nuevo mensaje en diferentes puntos de la capital del país, sobre todo en las zonas de alto contagio, para exhortar a la ciudadanía a no realizar fiestas y permanecer en casa para evitar contagios de COVID-19. Alerta, alerta, estamos en emergencia por COVID-19. Entre todos podemos bajar los contagios. 1. Quédate en casa. 2. Si debes salir, haz uso riguroso de cubrebocas y siempre guarda sana distancia. 3. No hagas fiestas, posadas ni reuniones. Si eres positivo, aíslate y llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Cada uno de nosotros podemos aportar a la sociedad. Reto: 0 contagios en la Ciudad de México. Alerta, alerta, estamos en emergencia por COVID-19. La
La situación del repunte de casos también afecta gravemente al Estado de México, donde ya se superó el récord de hospitalizaciones de pacientes con COVID-19 y por ello la Secretaría de Salud mexiquense ya pasó del exhorto a la exigencia para que los ciudadanos actúen con responsabilidad y acaten las medidas preventivas para evitar contagios. El secretario de Salud, Gabriel Ochea, alertó que la situación es preocupante debido a que se llegó a un nuevo pico con 2.440 personas internadas, cifra mayor a la registrada el pasado 3 de junio, cuando se contabilizaron 2.284 personas hospitalizadas. Además, hay otros 2.446 mexiquenses que se encuentran hospitalizados en nosocomios fuera de la entidad, principalmente en la Ciudad de México, y de continuar con la tendencia, en unos días se podría llegar a la saturación general del sistema hospitalario del Estado de México, que esta semana registró 16 de los nosocomios llenos y 6 hospitales más reportan ocupación por arriba del 90%. El secretario de Salud mexiquense, Gabriel Ochea, mencionó que la tendencia ascendente de los contagios tiene su origen en la falta de unidad, responsabilidad y solidaridad de la población en general con el personal médico, que ha dado incluso la vida por salvarla de aquellos que siguen haciendo fiestas, carnes asadas con amigos y saliendo de casa sin necesidad. A nivel federal, esta semana los contagios confirmados de COVID-19 en México llegaron a más de 1.277.000 personas, mientras que el número de fallecidos alcanzó la cifra de 115.769 personas muertas. El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, detalló que los casos estimados reportan un incremento de 16%. Ante este nuevo crecimiento de la pandemia, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la población, sobre todo en 8 entidades del país, reforzar las medidas de sana distancia, cuidarse lo más posible los días previos a la Navidad y no salir o salir solo lo indispensable. Hacer un llamado a todos los mexicanos, mujeres y hombres, en especial a los capitalinos, a quienes vivimos en la Ciudad de México, para cuidarnos en estos días. En todo el país sigue afectando la pandemia del COVID, pero hay 8 estados, 8 entidades federativas en donde está creciendo el contagio y podemos, como lo hemos hecho entre todos, controlar esta situación si nos cuidamos. Pero desde luego, cuidarnos siempre, pero de manera especial si podemos no salir o solo salir a la calle por lo indispensable, pero procurar estar en casa y, como lo hemos venido diciendo, que no hagamos festejos en las casas. Y mientras la vacuna contra COVID-19 se ve lejana para resolver la pandemia, aun cuando se ha anunciado que para finales de este mes de diciembre comenzará el proceso de vacunación para el personal de salud que está en la primera línea de atención, el suministro para la población en general se consolidará hasta el próximo año. Otros datos dados a conocer estos días sobre la epidemia es que, según la encuesta serológica de COVID-19 llevada a cabo por el Instituto Nacional de Salud Pública, en México solamente el 25% de la población, que significa alrededor de 31 millones de personas, han estado expuestas al coronavirus. De este total, solo 20% ha tenido síntomas de la enfermedad y el restante 80% fue asintomático y pudo haber transmitido el virus sin darse cuenta porque no tuvo ninguna molestia. De este modo, 3/4 partes de los mexicanos, casi 100 millones de personas, no tenemos inmunidad contra COVID-19, por lo que es pertinente seguir con los cuidados y no confiarse ni pensar que la próxima llegada de la vacuna resolverá la emergencia sanitaria. Como lo dijo Juan Rivera Adomarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública, no es momento de pensar que ya podemos salir a la calle y olvidar las medidas de higiene y sana distancia. La mayoría de los mexicanos, el 75%,
estamos expuestos y somos vulnerables a la infección. Normalidad, vuelve ya, no me puedo acostumbrar por piedad. La verdad, yo creía que muy pronto se iba a terminar. Creo que ya fue demasiado, pero hay que aguantar. Todo es por nuestra salud. Ah, todo es por nuestra salud. En realidad, yo creo que todos tenemos la culpa por la necedad, porque muchos no creían que fuera verdad. Nos encubre bocas, qué irresponsabilidad. Cambien su pinche actitud. Ah, cambien su pinche actitud. Sí, nos tenemos que cuidar, pero sobre todo los que tienen más edad. Si conoces la canción, pues tú cuídate más. Si escuchabas a menudo la mera verdad, ya no tienes juventud. Ah, ya no tienes juventud. Estamos en un estado de emergencia con las cifras. Por favor, cuidémonos, sigamos todas las recomendaciones de sana distancia y es mejor ver a la familia y amigos después y no tener que ir al hospital a ver si hay cupo. En la música escuchamos a Los Tres Tristes Tigres parodiando la canción Claridad. Escuchemos ahora juntos el comentario de la semana. Mujeres, mujeres. La espléndida embajadora Marta Bárcena anunció que en marzo próximo renunciaría a la representación de México en Estados Unidos. En una carta precisó que el puesto que ostenta se lo ha ganado a pulso, que le tiene respeto al presidente López Obrador y que realizará sus últimas tareas con la dignidad que la ha caracterizado. Esposa del periodista Agustín Gutiérrez Canel, el cual hace poco dejó de ser un activo para el servicio exterior con el fin de no hacer sombra a ella, y este tío de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, el compañero de oficio ha dado muestra de valentía, dignidad y crítica a lo que ha parecido inconveniente en el terreno político sin dejarse intimidar. Marta, por su parte, fue insistente que el gobierno mexicano felicitara como ganador en la contienda estadounidense al ya proclamado por todos mandatario Joe Biden. Pero esto no ha sido aceptado por el canciller Marcelo Ebrard. Por lo tanto, es mejor retirarse con orgullo y escribir sus memorias que estar en una chamba donde los enfrentamientos internos serán frecuentes. Gran ejemplo de honestidad, valentía y congruencia el de Marta Bárcena. En el lugar de ella se está proponiendo a Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación Pública, quien irá a su puesto, decisión de gran importancia en estos tiempos asiáticos. En otro terreno, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, anunció que separaba de sus cargos a Alejandro Chávez y Alejandra Ortiz, dos de los muchos participantes de aquel chat que intentaba desactivar protestas de artistas e intelectuales que reclaman ya no más negociaciones, sino acciones decididas de cultura para apoyar a los trabajadores en este ramo. Casi al mismo tiempo renunció una subsecretaria, Natalia Toledo, hija del famoso pintor Francisco del mismo apellido. Se argumenta que la también poeta tenía COVID-19, pero hay un mayor trasfondo atrás, el cual saldrá a la luz próximamente. Por cierto, 3 periodistas notables, Humberto Musacchio, Juan Villoro y Genaro Lozano, han señalado las deficiencias de la señora Frausto, quien lejos de poner orden y reactivar las actividades, ha caído en la modorra, el desdén o darles largas a grupos que exigen sus derechos para hacer funcionar con éxito las labores que han desplegado hace años.
En otros foros, Morena ha designado mediante encuestas, según dice Mario Delgado, a varias candidatas a puestos de elección. En Tlaxcala, Lorena Cuellar le ganó la contienda a Dulce María Silva, esposa de César Yáñez, hombre cercano a López Obrador. Nuevo León tendrá como aspirante morenista a la gubernatura a Clara Luz Álvarez, que es alcalde de Escobedo, la cual lleva ventaja de varios puntos respecto a sus rivales y tiene la intención de voto del 31% según la encuesta de Reforma. Laida Sansores va por su tercera postulación en Campeche, donde su padre, Carlos Sansores Pérez, fue gobernador en 1967 a 1973 y presidente del PRI 1976-1979. Mientras Renato Sales Heredia, antiguo subprocurador de justicia propuesto por el PT, se queja de que los sondeos fueron desviados y equívocos. Javier Corral ha realizado tareas múltiples para impedir que Maru Campos llegue a ser la candidata de Morena en Chihuahua, incluso señalándola como ligada a César Duarte, pero sus impulsos no han fructificado, sino más bien fortalecido a la dama. 4 mujeres hasta el momento en el partido gobernante, algo que adelanta no solo en el voto femenino tan importante, sino que de cumplirse la propuesta de la ex jefa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otálora, que 7 de las 15 posiciones en juego en 2021 sean para ellas, muestra el adelanto de la organización mayoritaria en el país. Actualmente, por cierto, hay 2 gobernadoras, las Claudias Pavlovich en Sonora y Sheinbaum en la Ciudad de México. Incluso la presidenta municipal de Puebla, de apellido Rivera, quien también lleva el mismo nombre que las citadas anteriormente, la poblana aspira a su reelección. Como sabemos, los hombres han acaparado las posiciones en la actividad política y solo ocasionalmente las señoras como Griselda Álvarez, la primera en llegar a la silla mayor en Colima en 1979, Beatriz Paredes Rangel en Tlaxcala y algunas más han podido abrirse paso. Tiempo para las mujeres, como lo demuestra el gran movimiento feminista que se ha abierto paso contra todos los obstáculos, incluso en acciones de cierta violencia. Algo mal visto, pero que debe hacer reflexionar a todos para abrirles sendero a quienes han luchado en diferentes frentes de batalla. No podemos concluir este pequeño recuento sin evocar amargamente que en este diciembre se cumplen 10 años del asesinato en Chihuahua de Marisela Escobedo, que no ha recibido ni ella ni su hija la justicia que se merece. Para quienes no saben del asunto, es necesario ver las 3 muertes de Marisela Escobedo en Netflix. También que el Tribunal Electoral mencionado, encabezado por el impresentable José Luis Vargas, millonario sin explicación, en lugar de enviar un comunicado diciendo que 7 de 15 gubernaturas deberían ser para mujeres, según la votación que ganaron los magistrados 4 contra 3, señaló que ello es un exhorto en lugar de una obligación. Muy mal por el árbitro supremo electoral, que ya tiene cuentas pendientes y aumenta sus negativos. Jorge Meléndez, Radio Educación. No somos brujas, ni somos magas, pero tampoco somos sirenas. Somos mujeres igual que todas, somos nosotras y no cualquiera. Se nos antojan las mismas cosas que a todo el mundo y a los demás. Ya lo dijo la gran Sor Juana, ¿a quién más vamos a culpar?
así la participación de las mujeres, que aún sigue siendo acotado. Luchemos por conseguir más espacios en la vida pública. En la música escuchamos a Jesús Rodríguez y a Liliana Felipe interpretar la canción No nos van a centavear. Iniciemos nuestro recorrido por la información generada a lo largo de la semana sobre el COVID-19 en el mundo. Semáforo informativo. La agencia EFE informó este 17 de diciembre que la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la empresa alemana BioNTech en cooperación con la estadounidense Pfizer es el resultado de un trabajo de más de una década en el que se había desarrollado una tecnología pensando en otras enfermedades que fue clave de cara a la lucha contra la pandemia. Estamos trabajando desde hace 13 años con la idea que con la tecnología ARNM, ácidos ribonucleicos mensajeros, podíamos lograr triunfos en la lucha contra distintas enfermedades, dijo uno de los fundadores de la empresa, Ugur Sahin, durante una teleconferencia con la canciller alemana, Angela Merkel, y los ministros de Sanidad, Jens Spahn, y Ciencia, Anja Karliczek. Originalmente la idea de Sahin y su socia y esposa Özlem Türeci era utilizar esa tecnología para desarrollar terapias novedosas contra el cáncer. Angela Merkel le preguntó a los científicos en qué momentos habían pensado por primera vez que el trabajo que estaban haciendo podía servir para hacer frente al coronavirus. Lo recuerdo perfectamente. El 24 de enero en el desayuno decidimos empezar, respondió Türeci. A partir de una publicación sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan y optamos por pasar de las terapias contra el cáncer a dedicar nuestros recursos al desarrollo de una vacuna, agregó. En ello, como indicó Sahin, ha sido clave la cooperación internacional, parte clave de la cual ha sido la asociación con Pfizer. La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.649.927 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por AFP este jueves 17 a partir de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la pandemia, más de 74.195.340 personas contrajeron la enfermedad. De ellas, al menos 47.580.000 se han recuperado según las autoridades. Los países que más fallecidos registraron según los últimos balances oficiales son Estados Unidos con 3.784, Brasil 936 y Alemania 698. La cantidad de muertos en Estados Unidos asciende a 307.512, con 16.980.842 contagios. Después de Estados Unidos, los países con más víctimas mortales son Brasil, con 183.735 muertos y 7.040.608 casos, India, con 144.451 muertos de 9.956.557 casos, México, con 115.769 muertos de 1.277.499 casos, e Italia, con 66.537 muertos de 1.888.144 casos. Y así finalizamos en los tiempos del COVID, análisis del momento. Le recordamos que el distanciamiento social es muy importante. Si puede, quédese en casa. Cuidémonos todas y todos. Se despide Alma Lilia Martínez a nombre de todo el equipo de producción y lo invitamos a que nos acompañe el próximo viernes en punto de las 13:05. Le deseamos que disfrute de su fin de semana. Hasta la próxima. Esto fue En los tiempos de COVID, análisis del momento. Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa, Alma Lilia Martínez, Erendira Salazar, Víctor Bárcenas, Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón.